Bueno, seguimos con las series en él. Como dijo Víctor, pues este es casi el final del versículo 4, capítulo 4, perdón. Y las últimas 2 semanas vimos y hablamos del hombre viejo y del hombre nuevo, ¿sí o no? Pero hablamos de una manera un poco general. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poco más específico y vamos a hablar de 4 cosas específicas que ocurren cuando nosotros somos un buen ejemplo. Y de esa manera vamos a demostrar las cualidades de ese nuevo hombre que hablamos la semana pasada. Yo escribí aquí: no podemos ni debiéramos esperar que una vez que estamos en Cristo todo es color de rosa y que podemos vivir todavía como vivíamos antes de Cristo. Ya se los he explicado. Si usted es de Cristo, su vida debe mostrar frutos. ¿Por qué qué? Por sus frutos los conoceréis. Pablo en este pasaje nos enseña que debe haber una transformación. Pablo nos enseña que nuestros malos hábitos tienen que ser reemplazados por los nuevos hábitos. Si usted se da cuenta allí, en ese texto, se va a dar cuenta que los malos hábitos tienen que ser reemplazados por los buenos hábitos. Entonces llegamos al versículo 25. Dice, por tanto, ¿qué? Bueno, si se va atrás, dice, ya que tú eres un nuevo hombre, por tanto, dice Pablo, en el 25, por tanto, dejad a un lado la falsedad, hablad de verdad cada cual con su prójimo. Y lo primero que nosotros debemos mostrar cuando somos un buen ejemplo es que la verdad es la prioridad. ¿Escuchó eso? La verdad es la prioridad. Aquí Pablo reemplaza ¿qué? La mentira por la verdad. Va a cambiar su hábito de mentir por el hábito de decir la verdad. Y Pablo nos da una buena razón. ¿Cuál es esa razón? Lee allí el 25. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, Pablo está diciendo, no se digan mentiras a sí mismos, díganse la verdad porque estamos en el mismo equipo. ¿Cuál es el mismo equipo? El equipo es la iglesia. El equipo es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La verdad no es algo que Pablo maneja ligeramente. Si usted observa en el versículo 1 al 13, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está, el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados con él en el Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 4, 15, sigue Pablo, sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Después en el 4:21 dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y en el 6:14, que es el último capítulo, dice la palabra, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y luego Pablo en 2 Corintios 4:22 dice, más bien he renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. O sea que la verdad Pablo no la tiene muy ligeramente. Si queremos mantener la unidad en la iglesia, la verdad tiene que ser la prioridad. No debemos decir la verdad, nos debemos decir la verdad los unos a los otros, aunque nos duela. Y les voy a poner unos ejemplos. Sin embargo, cuando hablamos la verdad, ¿qué tiene que pasar? La tenemos que hablar con amor, con sabiduría y con delicadeza. A veces nosotros estamos como un poquito rough. Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ponle sazón a tu lengua cuando te vas a hablar con una persona. Proverbios 12:18 dice la palabra, hay quien habla
sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es sana. ¿Usted se ha escuchado de una persona así alguna vez? Que cuando habla esos son puros espadazos. Y eso como que no tiene el filtro. Hablan para afuera y ya está. Y no le importa a quién va a lastimar. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Wow. ¿Vio la diferencia entre hablar mal y entre hablar bueno? Increíble. El cristiano debiera estar caracterizado por la verdad y no por la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El comentarista Gregory Brown observa lo siguiente, y tiene varias preguntas. ¿Por qué los creyentes y la gente en general practican la mentira aunque sea perjudicial? Dice él la pregunta. Entonces, aquí van ciertas afirmaciones. Dice, mentimos para quedar mejor, y entre paréntesis pone él, un poco de exageración mejora la historia. Dice, mentimos para obtener algo que queremos, entre paréntesis, como una buena calificación, un ascenso o beneficios fiscales. Y mentimos para protegernos de las consecuencias, entre paréntesis, a menudo para encubrir un fracaso. O sea que la mentira para el mundo es normal. Para Cristo no. Las Escrituras dicen que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Cuando mentimos, engañamos o exageramos, imitamos a nuestro viejo padre Satanás. Fue su mentira en el jardín lo que provocó la caída, ¿sí o no? ¿Le mintió a Eva, sí o no? Sí. Es que él es un experto. Mire, él dice, ¿y no te dijo Dios que de todo árbol tú puedes comer? Y yo, no, eso no lo dijo Dios. Tergiversó la palabra. Era medio, casi la verdad. Dice, no del todo, de todo menos del árbol de la sabiduría. ¿Usted ve cómo Satanás tergiversa la verdad? Okay. Mire, Satanás, como gobernante de este mundo, construyó todo el sistema mundial sobre mentiras, porque él es el padre de mentiras. El éxito es esto, la belleza es aquello, el matrimonio es esto, y muchas cosas, y esto, y esto, y esto, pero mundialmente. Nada bíblico. El mundo está construido sobre mentiras. Lamentablemente. El enemigo miente para alejar a las personas de Dios y de los planes de Dios para sus vidas. Él es un mentiroso. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás en el jardín para alejar a Adán y a Eva de Dios. Y hace lo mismo con la gente hoy en día también. Mezclando la mentira con la verdad. Cuando los cristianos mienten, no solo estropean la imagen de Dios, sino que también se alejan a sí mismos y a otros de Dios. El mundo dice, si esta persona es cristiana, entonces no quiero tener nada que ver con Cristo. Porque usted está actuando lo mismo que como está actuando ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la transformación? Cuando mentimos y engañamos, abrimos la puerta para que el diablo trabaje a nosotros y a través de nosotros. Porque es el padre de mentira. Entonces, la verdad es la prioridad porque infunde confianza. Y esos son pensamientos que yo he acumulado con mi experiencia. O sea, esto no lo hace. O sea, estoy seguro que es bíblico. Pero, o sea, son pensamientos que tuve en esto. Y escuche aquí. La verdad es la prioridad porque infunde confianza. Cuando usted conoce a una persona día tras día, usted la va observando, ¿verdad? Oyendo y estableciendo conversaciones con ella, después de un tiempo, las palabras de esta persona van a aprobar o desaprobar su caminar. ¿Ha pasado por eso? Usted ve a una persona, usted ve cómo se comporta con la gente, usted ve cómo habla, usted ve cómo trata a la gente, y usted después va a determinar si yo puedo confiar en esa persona o no. ¿Cuántas veces se ha sentido abrumado por las mentiras que ha dicho y no dejan que su alma esté en paz? Y le estoy hablando a usted. ¿No se siente que le han quitado un peso de encima cuando al final dice la verdad y su alma es refrescada? Yo le confieso, a mí me ha pasado, cuando digo la verdad porque he estado diciendo la mentira, todo calmado y sanado. La verdad siempre triunfa, hermano. Eso es un dicho de un dietólogo que yo conozco. La verdad siempre triunfa. Mexicano. Siempre hable con la verdad, mi hermano.
eso lo va a salvar de muchas complicaciones en su vida. Entonces, nosotros somos un buen ejemplo cuando la verdad tiene la prioridad. Lo segundo, que cuando somos un buen ejemplo, nuestro enojo es controlable. Fíjese allí en el 26 y el 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Aquí Pablo nos permite enojarnos por las razones correctas, pero nos exhorta a no pecar. Porque ahí dice, enojaos, pero no pequéis. O sea que usted se puede enojar. El enojo en sí no es el pecado. El pecado es cuando ese enojo se convierte en una bomba. Fíjense, un ejemplo bien adecuado lo podemos ver en la vida de Jesús. Marcos 11, del 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Estaba enojado el Señor ahí? Imagínense que tiró las mesas. Pero la Biblia dice que él nunca pecó. O sea que nos podemos enojar, hermanos, pero santamente, para ponerlo en otras palabras. Proverbios, mire, varias preguntas aquí. ¿Tenía el Señor razón en su enojo? Por supuesto que sí. El salmista nos muestra la cara del Señor en este momento. El salmista dice, el celo por tu casa me consumirá. Estaban destruyendo el templo, hermano. Dice, y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene celo por su iglesia que el Señor tenía por el templo? ¿Usted tiene ese mismo celo por nuestra iglesia? ¿Usted se enfurece cuando el nombre del Señor es pisoteado? Podemos enojarnos sin necesidad de pecar, de agredir, de gritar o insultar a alguien. ¿Usted entiende eso? Nos ponemos a enojar con nuestros hijos, pero si los medio matamos a correazo, estamos abusando. Cuando la Biblia dice, corrija al hijo, sí, dice que corrija con la vara, pero no dice que lo medio mate. Ahí es donde el mundo se mete. Y lo agarran y, o sea, no, eso es bíblico, sí, eso es bíblico, pero no, eso no te da derecho a que tú abuses a tu familia. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo fui criado con la vara, con la correa. Y yo creo que salí más o menos, si no hubiera sido por eso. Aleluya. Mire, con aquellos que son rápidos en formar pleitos, respire profundamente, y esto no es bíblico, pero respire profundamente, cuente hasta 3 y siga el consejo de Salomón, que eso sí es bíblico. Fíjese, Proverbios 26 del 4 al 5. No responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Aquí pareciera que hubiera una contradicción, ¿verdad? Porque primero dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad. Pero dice, responde al necio como merece su necedad. Y aquí les tengo la explicación. La explicación es que esto se puede reconciliar si fácilmente consideramos el tipo de personas con las que estamos lidiando, los tiempos y los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Salomón nos quiere decir, no le respondas al necio cuando es incorregible o cuando está inflamado por el vino o por la pasión o cuando tú creas que esa persona no está en la capacidad de entenderte. Me explico. Si la gente no lo quiere escuchar, déjelo tranquilo. Ahora, respóndale al necio cuando sea capaz de recibir tus palabras y ese intercambio que tú vas a tener entre él y él, van a hacer la paz entre los dos y la bendición va a ser para los dos. Ahora me explico. Amén. Si usted es una persona necia que no lo quiere escuchar, deje eso, porque si sigue va a pecar.
Ahora, si tú ves que la persona está blanda, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Todo tiene que ver cómo usted hable, hermano. Si no está saladita su hablar, la otra persona se va a defender. Pero si usted le viene por lo bajito, o sea, responde al necio como merece su necedad, entonces la conversación va a ir mejor. Y la ira, y no va a haber ira. Y no va a haber ira. La otra cosa es que responde al necio cuando el nombre de Dios debe ser exaltado. Porque si el necio está maldiciendo el nombre de Dios, entonces usted tiene que hablar. Ahí no se calle. No pierda su tiempo ni sus palabras con alguien que no quiere escuchar. En un momento así, nadie va a ser edificado. Nadie. Porque eso va a dar, te digo, y no va a llegar a ninguna conclusión y van a terminar la amistad o lo que sea que tenga con esa persona. Ahora Pablo nos muestra algo excelente con respecto a esa ira adecuada. La limita. Él limita la duración de esa ira cuando nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El apóstol nos está recomendando a no mantenernos airados por mucho tiempo, aunque esa ira sea adecuada. En otras palabras, nos está diciendo, cuando te vayas a dormir, asegúrate que esa ira ya está fuera de tu alma. ¿Ok? Mantenerse airado por más tiempo del necesario puede darle a Satanás la perfecta oportunidad para hacernos pecar y destruir el vínculo de paz que existe entre los hermanos. Mire, hermano, bueno, yo me incluyo ahí. Hay gente que ha tenido raíces de amargura increíbles y una ira por dentro que... Una vez me dijo un hermano a mí, un hermano de aquí, por cierto, Juan, si tú vas... Yo estaba como que enfocado en esa persona y me dijo, Juan, hasta que tú no resuelvas primero tú lo que tienes adentro, no vas a poder resolver nada. Y la otra persona ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando conmigo. Y tuve que hacer un trabajo, una cirugía del corazón. Y finalmente lo dejé. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, me llegó a mi alma. Por eso, hermano, no tenga ni enojo ni nada absolutamente que lo va a deprimir de esa paz que Dios le puede dar. Entonces, trate de resolver su enojo antes de que el día se acabe. No lo deje marinarse, como dice por aquí. Eso es lo más saludable, ¿no cree usted? Lo tercero que vamos a mostrar cuando somos un buen ejemplo es que trabajamos para compartir. Amén. Para compartir. En el 28 Pablo dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Un mal hábito por un buen hábito. Haciendo que sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces aquí Pablo reemplaza el robar con el arduo trabajo. Aparentemente, en la comunidad cristiana creciente en Éfeso, había ciertas personas que provenían del paganismo y estaban acostumbradas a robar para suplir sus necesidades. Dios prohíbe el hurto, ¿sí o no? En Éxodo 20:15, con los 10 mandamientos. Y puede tener muchas diferentes formas, pero aquí la exhortación de Pablo está orientada hacia quien vive sin trabajar, apropiándose de lo ajeno para su propia subsistencia. En realidad, el robar es su trabajo. Eso es lo que está refiriendo Pablo allí. Y eso Dios, pues, evidentemente lo prohíbe en Éxodo 20:15. Pablo nos exhorta a trabajar para que no robemos. ¿Ok? Pero también nos exhorta para otra cosa. Él nos exhorta a trabajar arduamente para que estemos en la capacidad de ayudar a los demás cuando la oportunidad llegue. ¿Usted me entiende? Sí, a veces los cheques están como que justos. Pero hermano, a veces los cheques, a veces Dios nos da más. Y vemos a alguien en necesidad y yo dije, no, yo necesito más. ¿Me explico? Entonces, trabajamos para compartir. Trabajamos para compartir. El trabajo es un mandamiento divino establecido por Dios.
Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Por lo tanto, aquellos en la iglesia que no quieren trabajar, se les debe clasificar como desordenados. Y no se les debiera facilitar la comida hasta que se ocupen en trabajar. En otra palabra, si usted ve a un vago, no le ¿cómo se llama? No le dé a entender que su vagueza está bien, pues, por decirlo así. Ahora, mire, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque para que no me malentienda. Si hay alguien que está enfermo, que no puede trabajar, y ahí la cosa es distinta, porque para eso es que tenemos el Medicare y el Medicaid y esas cosas. Pero ¿sabe qué? Y no me quiero poner político aquí, que a veces yo he visto gente con Medicare y con Medicaid y tienen un carro de $60,000. Y yo digo, ¿cómo es eso? No, que es usado. Igualito usado es caro. Entonces, esa es una excepción. Pero Pablo dice aquí que a los desordenados no se les debiera facilitar la comida hasta que se ocupen en trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 12 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Y aquí se van a reír. Muchas veces en tratar de concentrarnos, en vez de tratar de concentrarnos en hacer un buen trabajo o en buscar un trabajo, nos inmiscuimos en los problemas de los demás. Sin que nos hayan llamado. O sea, nos metemos brollero. Y nuestro trabajo, la búsqueda del mismo, sufre grandemente. Mire, en vez de nosotros meternos en los problemas de los demás, o haga mejor su trabajo, o busque un trabajo si no lo tiene. Mire, yo he conocido personas que prefieren estar tarde en sus cuentas que tener un trabajo que no les gusta pero que le va a pagar bien. No, que a mí no me gusta ese trabajo. Y yo les he dicho, pero te volviste loco y tú tienes que pagar tu cuenta, porque tengo confianza con esa persona. No, que no me gusta ese trabajo. Tú no has trabajado en eso. ¿Y? No, tú no sabes lo feo que es. O sea, que tú prefieres estar quebrado. Prefieren estar quebrado. Mire, Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Usted quiere llegar a ese punto? ¿O a una persona que usted conozca? Yo no. A un punto que soy tan malo con el trabajo y con el dinero que me ponga como un incrédulo. Yo no creo que valga la pena, hermano. Todo cristiano debe ser un buen trabajador. Un cristiano no puede ser vago porque entonces está como el mundo. Jesús era carpintero, ¿sí o no? Pablo hacía tienda. Y Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Felipe eran pescadores. No sé los demás. Ellos trabajaban arduamente, hermano. Pablo predicaba y trabajaba. Porque él decía que él no le quería dar la impresión a la gente de que él trabajaba por el dinero. Porque el predicador es... O sea, a los pastores les pagan. Trabaje arduamente para que cuando se le presente una posibilidad de ayudar a su prójimo, no sea un estorbo, sino más bien una bendición para su vida. ¿Amén? Como que estuvo un poquito fuerte esa palabra. Yo estoy seguro que aquí no hay vago. Aquí en esta congregación aquí. Aquí no hay vago. Bueno, hay retirados, pero ya. Retirados ya son otra cosa. Pero yo sé que aquí no hay vago. Porque yo he hablado con ustedes. Yo sé que ustedes tienen trabajo y trabajan 12 horas y de lunes a domingo a veces. Yo sé que ustedes no son vagos. Ahora cuando se ponga más grande no voy a poder saber. Pero hay que trabajar duro, hermano. El cristiano debe trabajar arduamente.
Y lo último, cuando somos un buen ejemplo, nuestra conversación es edificante. Cuando somos un buen ejemplo, nuestra conversación es edificante. Mire, y yo le he repetido esto muchas veces. Cuando yo me convertí, automáticamente Dios me quitó esa mala palabrería de mi vocabulario. Yo decía 23 malas palabras de 30 que yo estaba hablando. Y de la noche a la mañana, Dios me lo quitó, que la gente me decía, este tipo se volvió loco. A veces Dios te quita las cosas o así o gradualmente. Pero mira, boca me la cambió. Es como que si el Espíritu Santo me noqueó esa parte de mi vida, pero drásticamente. Que hasta el punto que me decían que yo era un hipócrita. Es que no me salía la palabra, no me salían las malas palabras. Mi pastor, mi primer pastor en Chicago, antes de conocerme, me decía, Juanito, deja de estar hablando francés. Así era yo de malo. Entonces nuestra conversación es edificante. En el sentido más literal, esta palabra malo significa podrido. O sea que su conversación no puede estar podrida. Y cuando algo está podrido, puede dañar gravemente a la persona con la cual esté hablando. Las palabras malas, corrompidas o podridas, son las palabras que envenenan y que tienen en sí mismas el germen corruptor del pecado. Esta palabra se refiere a hablar con mala intención, y una expresión típica de hablar con mala intención, ¿qué es? El murmurar. Y Santiago es un experto en de hablarnos de eso. Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Miren, el pastor fundador de la iglesia en Chicago decía, cuando le venía una persona, mire pastor, le tengo que decir algo de fulanito. Y el pastor muy sabiamente decía, ¿ya habló con fulanito? No, entonces no me habla a mí. El pastor le decía, hable primero con esa persona y después habla con el pastor. Y eso nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Santiago nos afirma que en esta carta que la lengua puede ser un instrumento extremadamente peligroso que puede caer en las manos de Satanás y causar una gran destrucción. Santiago 3 del 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Hermano, la lengua es horrible, espeluznante. Mire, dicen que la lengua, bueno, una vez escuché que la lengua que era el músculo más pesado del cuerpo humano, pero ¿cómo la lengua va a ser más pesado que los músculos de aquí? No sé. Pero bueno, eso no es lo interesante, lo importante. Lo importante es que la lengua puede crear grandes fuegos. Usted tiene que saber cómo hablar a las personas, hermano. Mire, cuántas peleas yo no me pude evitar. Bueno, yo no era tan peleado, pero cuántas peleas no se pudieron evitar en el high school si uno pudiera tener una conversación edificante. Muchas peleas se pudieron haber evitado. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestra conversación sea edificante? Bueno, otra vez Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Tiene que sazonar su vocabulario. Quítese el francés y póngase algo edificante. Pero a veces, quedarse callado es lo más sabio. Fíjense, Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. A veces lo más sabio es quedarte callado. Asegúrese que lo que sale de su boca sea bendición y no maldición. Y otra vez Santiago aquí. Santiago 3 del 9 al 11. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así.
¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Debemos pedirle a Dios en lo más profundo de nuestros corazones que nos haga mayores productores de agua dulce que de agua salada. ¿Estamos de acuerdo? Pídele que renueve su vocabulario. Pídele que le enseñe las palabras de aliento. Pídele que le enseñe palabras sabias. Pídele que les dé palabras adecuadas para la persona adecuada en el momento adecuado. Escuche eso. Pídele que le dé las palabras adecuadas para las personas adecuadas en el momento adecuado. Porque somos unos expertos en hacer todo eso no adecuadamente. Entonces, hermano, cuando somos un buen ejemplo, nuestra conversación tiene que ser edificante. Otro ejemplo de mi vida. Estábamos grabando un disco, estábamos haciendo coro, y uno de los coristas estaba afuera hablando por teléfono. El pastor estaba dentro en el estudio, y ese corista estaba, pero como yo, hablando puro francés. Y el pastor le dio tremendo regaño. ¿Estaba siendo un buen ejemplo? No. Por eso es que su palabra tiene que ser edificante. Ahora, de acuerdo a este bosquejo, como ejemplo a este mundo no creyente, ¿qué debes mejorar en tu vida? ¿Qué debes mejorar en tu vida? ¿Debes aprender a decir la verdad todo el tiempo? Bueno, no me esperaba una respuesta, pero claro. Eso entre usted y Dios. ¿Debemos aprender a controlar nuestro enojo? ¿Puede decirlo, Messi? ¿Debemos revisar y corregir nuestra ética del trabajo? ¿O debemos renovar nuestra conversación? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que te está manchando tu ejemplo hacia este mundo y que de alguna manera está contribuyendo al rechazo del Evangelio por parte de los que no creen? ¿Alguna persona no ha llegado a esta iglesia por tu culpa? ¿O a otra iglesia? No sabemos. Pídele a Dios que reemplace en su vida la mentira con la verdad, lo indigno con lo digno, lo injusto con lo justo, lo impuro con lo puro, lo grosero con lo amable y lo despreciable con lo honorable. Tenemos un Dios que todo lo puede hacer, hermano. Y yo le pido en esta mañana que Dios a usted le haga ese milagro en su vida. Esa cosa que usted tiene que mejorar, ese milagro, que Dios lo haga en su vida en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias por este mensaje tan práctico, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a mejorar cualquier área en nuestra vida, Señor, que necesita tu ayuda, Señor. Que siempre vamos a necesitar ayuda, Padre, pero algunas áreas necesitan más ayuda que otras. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor. Ayúdanos en ese proceso de santificación. Porque tú eres santo, solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Padre, bendice a todos mis hermanos aquí presentes. Permite que tengan un fin de semana increíble y que comiencen una semana contigo, caminando contigo, Señor. Y siendo ejemplos, un buen ejemplo a este mundo, Señor. Bendícelos, protégelos y permíteles que sean una luz para este mundo, para que el mundo pueda entonces escucharnos y poder traerlos hacia tu reino. Gracias, Señor Jesús, por tu inmensa gloria, por tu sabiduría, por tu salvación, por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.